Hola, buenas tardes. Arrancamos ya con el último panel, que va a ser el panel más abierto, el panel de coloquio, en el que ya aterricemos el enfoque jurídico que hemos visto en la mesa anterior a las consecuencias concretas de estas normas para la libertad de expresión, para la libertad de creación y para el periodismo y nuevas formas periodísticas. Para ello tenemos en la mesa a Estefan Grueso, que es documentalista, autor de algunas obras que han sido fundamentales para que la sociedad entienda conceptos como la cultura libre y la importancia de compartir contenidos, como Copiad, copiad, malditos. Es también miembro de la Junta Directiva de la PDLI y es coordinador de la campaña que ahora desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información tenemos en marcha para intentar frenar la directiva de copyright en la trayectoria cortita que le queda en Europa y su futura transposición en la legislación española. También en la mesa está Clara Jiménez Cruz, que seguramente todos la conocéis por su trabajo en La Sexta de Televisión, en El Objetivo, y ahora como cofundadora e impulsora de Maldita.es. Maldita.es, como sabéis, son un conjunto de iniciativas, Maldito Bulo, Maldito Dato, Maldita Ciencia, que se dedican a la verificación de contenidos y también tiene una presencia muy importante en las instituciones europeas y en consorcios internacionales de verificadores de contenidos. Maldita.es ahora está en un proceso de crowdfunding para convertirse en fundación, así que todos y vosotros, todos y todas, vosotros y vosotras estáis invitados a convertiros en malditos y malditas. ¿No? Lo he dicho bien. Muchas gracias. También tenemos la suerte de contar con Greg Quillar. De YouTube, que nos va a explicar algo que para todos es bastante confuso y es uno de los puntos críticos de la directiva, si realmente va a ser posible lo que desde las organizaciones de defensa de los derechos civiles de toda Europa estamos llamando máquina de la censura. Si es posible que un algoritmo, que es lo que supuestamente pretende el legislador, sea tan fino para solo borrar contenidos ilícitos. Entonces, y cómo esto puede afectar a YouTube y cómo esto todo puede afectar a los derechos de todo de compartir contenidos en esta plataforma y lo que ya YouTube está haciendo para proteger la propiedad intelectual y por lo tanto no sería necesaria esta reforma que ahora se nos está planteando. Y en la mesa también van a permanecer para luego la parte de debate y de preguntas vuestras los juristas de la PDLI de la mesa anterior, David Bravo y Carlos Sánchez Almeida, para luego el turno de preguntas. Y sin más doy la palabra a Estefan Grueso, que os va a explicar en primer lugar en qué consiste la campaña que desde la PDLI estamos impulsando. Estefan, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, pues buenas tardes a todos y primero brevemente explicar la campaña que estamos haciendo del nombre, como veis ahí, Stop Censura Copyright. Es como una reacción de última hora que nos hemos visto obligados de cierta forma a hacer ante la discusión que hay ahora mismo en instituciones europeas sobre la nueva directiva que va a cambiar de cómo funciona Internet, básicamente, ¿no? Nosotros estamos realmente preocupados por muchas cosas, pero en general podemos decir que va a cambiar el funcionamiento de Internet. Se va a pasar de esa Internet 2.0 que se llama colaborativa, donde todos somos consumidores pero también autores, a otra Internet quizá como más anterior, que es más como una televisión, donde grandes discursos hegemónicos son los que van a ir como una sola dirección, y eso, bueno, articulado en distintos artículos como el artículo 13, que es el de la censura previa, el artículo 11, enlace a la prensa y este tipo de cosas, ¿no? Hemos querido montar también esta campaña para intentar explicar a la gente, al público en general, lo importante que es esto que está pasando, porque es una cuestión como muy abstracta. Para empezar, una directiva europea es una cosa que no sabemos ni lo que es y pensamos que está por ahí, nos acaba afectando, y también que es una cuestión que puede afectarte a todo el mundo, o sea, todo el mundo nos puede afectar esto. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos abierto la web esta que estáis viendo aquí, ahora os voy a enseñar un par de capturas, donde, bueno, lo primero que tenemos es un vídeo donde hemos querido hacer una serie de mensajes muy cortos de gente que tiene que ver con propiedad intelectual, pero no solo eso, también hay, o sea, hay como expertos, hay juristas, pero también hay creadores y hay personas en general, gente de la prensa, que nos cuentan uno de los aspectos que le preocupan. Son unos vídeos muy cortos, de menos de un minuto, donde nos van a contar un aspecto concreto de por qué piensan que les puede afectar esa ley, ¿no? Nosotros queremos que estos vídeos se muevan, se viralicen y que todo el mundo pues reflexione en torno a ellos, ¿no? Aparte de eso, bueno, aquí tenéis la web. La web básicamente son, por un lado, los vídeos que ofrecemos. Por otro lado, tenemos también una serie de textos que vamos a ir sacando. El primero recomiendo que lo leáis, de nuestro jurista, el director legal,
Sánchez Almeida, que es una especie de relato de ficción, pero que cuenta una cosa que te podía pasar, que además es similar a lo que, bueno, se ha contado ahora mismo en la mesa de alguien que le ha desaparecido la música de su boda, del vídeo de su boda. De repente el vídeo de su boda lo tenía desde hace no sé cuánto en YouTube y un día de repente no se oye. Bueno, cuestiones como de este tipo, ¿no? Entonces, os aconsejo que leáis el relato de nombre Algoritmo Obsoleto, porque realmente es interesante y os puede realmente conectar con ese peligro que nosotros vemos y que pensamos que es muy real, de lo que puede pasar. Por último, aquí se ve, bueno, tenemos como unos tweets preconfigurados que puedes hacer clic y compartir porque queremos que la gente se involucre, queremos que se mueva. Y arriba no se ve muy bien, pero es un enlace a un Drive que hemos preparado con todos los contenidos. Te vas a esta carpeta de Drive y aquí realmente pues encuentras todo tipo de memes, todo tipo de cartelas para poder compartir los contenidos. Nosotros queremos que esta campaña sea de todas y todos y sencillamente proponemos estos contenidos, estos lemas y estas reflexiones de la gente con la que hemos hablado, pero queremos que todo el mundo participe. Sobre todo queremos que la gente se entere que esto está pasando y que la gente comprenda la importancia que tiene. Ahora, si os parece, os voy a poner el vídeo resumen de la campaña, que es un vídeo nada más de 4 minutos, donde intentamos de cierta forma resumir algunos de los posicionamientos que tenemos y de los miedos que también tenemos al respecto. Así, si podéis apagar la luz, por favor. El legislador comunitario europeo en su día y también el español entendió que era importante preservar la esencia de esa Internet que se llamó en su día 2.0, colaborativa. El problema que tiene la directiva, y en concreto el artículo 13, es que ataca la esencia misma de la Internet que conocemos. La Internet que conocemos se basa precisamente en que los ciudadanos tienen una condición doble de consumidores de contenidos, pero que al mismo tiempo aportan y crean contenido. Lo mismo que ha pasado con la imprenta, ha habido una época en que hemos podido disfrutar mucho de esta nueva herramienta y los poderes fácticos se han asustado, han visto que esto no podía ser y llevamos mucho tiempo con esta ofensiva. Aquí hay distintos grupos de presión que han estado evidentemente defendiendo cada uno sus intereses. Al final gana uno, pero en cualquier caso siempre perdemos los consumidores, perdemos los ciudadanos porque se restringe el acceso a la cultura, a la información. Todo lo que es censura de páginas en Internet entra en conflicto con el artículo 20 de la Constitución, que reconoce el derecho a la libertad de creación, de expresión, reconoce además que solamente el Poder Judicial puede secuestrar publicaciones. Trasladar la responsabilidad al ámbito de las plataformas sobre la base de criterios jurídicos o de previsiones jurídicas muy amplias, muy vagas, puede dar lugar a bloqueo de gran cantidad de contenidos que en absoluto estarían violando derechos de propiedad intelectual. Volvemos otra vez a tiempos pasados, esos tiempos en los que se ponía por encima los derechos de autor, por encima de la libertad de expresión y por tanto de la libertad de información, ¿no? Con la nueva directiva de copyright, en caso de que saliera adelante, se vería comprometido nuestro trabajo, porque si tuviéramos que pagar ciertas cantidades por desmentir unas u otras informaciones, probablemente no podríamos llegar a todas y por lo tanto no podríamos informar a nuestros malditos y malditas de que eso que han leído en algún lugar es falso. Nosotros llevamos mucho tiempo entendiendo que la remezcla puede ser una herramienta de creatividad para el uso y lectura de medios y de fomento de la alfabetización mediática, y ahora mismo con estas nuevas propuestas legislativas automáticamente todo ese tipo de cuestiones pueden quedar apagadas, ¿no? Porque no se va a permitir ni siquiera compartir, no es una cuestión de que pueda ser ilícito o no, sino que directamente no se va a poder hacer. Esta directiva, que ahora está a punto de aprobarse, entendemos que pone radicalmente en peligro este escenario en el que los ciudadanos, los medios de comunicación y nuevas formas de informar tenían plena libertad para ejercer estos derechos. Y ese Internet que conocíamos como este campo de encuentro, campo de intercambio de conocimiento, de experiencias, va a quedar mucho más como si fuera una televisión. Un Internet con unos contenidos controlados, unos contenidos mainstream, en el cual cualquier tipo de voz discordante, cualquier tipo de relato alternativo puede ser fácilmente eliminado.
lo que pienso es que hay que mejorarla, es decir, que no hay que desistir del intento de seguir presionando para modificar las cuestiones que se consideran pues, al final más conflictivas. Bueno, pues esto es un poco el... Este es el vídeo de la campaña donde queremos resumir un poco a algunas de las personas que hemos participado. Vamos a hablar con muchas más. Queremos trasladar el mensaje. Queremos, sobre todo, lanzar ese subversivo pensamiento de que hay que informarse. Esto es una cosa que está pasando, es una cosa importante, es una cosa que nos afecta. Tenemos que informarnos y después, según nos parezca lo que conozcamos de la realidad, tenemos que actuar. Así que solo os pediría, por favor, de echar un vistazo al hashtag, participad en redes, enteraos de lo que está pasando y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a ser súper sincera. Yo no sé mucho de copyright, sé muy poco, de hecho. Lo que pasa es que sí que me he dado cuenta, a base también de hablar, por ejemplo, con Estefan y con Yolanda y de ir leyendo cosas que publicaba la PDLI, que es verdad que podría... Para empezar, no sabemos muy bien cómo va a salir esto, ni qué todo se está hablando a día de hoy, todo se está tramitando, pero es verdad que podría afectar, por ejemplo, al trabajo que hace Maldita en varios niveles. Por un lado, es un poco lo que contábamos en el vídeo, ¿no? Nosotros al final cogemos elementos con derechos de autor de otras publicaciones, son mentiras con derechos de autor, pero los tienen, y las desmentimos. Y eso podría llevar, por ejemplo, a que esas webs, voy a evitar llamarlo medio de comunicación porque creo que no lo son, esas webs podrían denunciarnos porque estemos afectando a su imagen, a la publicidad que son capaces de vender, etcétera, etcétera. Eso, de hecho, ya pasa a día de hoy, ya hemos recibido alguna denuncia, pero podría pasar directamente con un proceso administrativo en el que se nos cerrase el acceso a maldita.es sin que realmente hubiera un juez de por medio y sin que pudiéramos pararlo como hemos hecho hasta ahora, ¿no? A mí esa es una parte que me preocupa. Y luego hay otra que entronca un poco, os decía Yolanda al principio, yo formo parte del grupo de expertos de la Comisión Europea contra la desinformación y en ese grupo de expertos hemos hablado mucho de cómo legislar contra la desinformación, ¿no? Y una de las cosas que surgen, y seguro que ahora hablamos más de eso, es que las plataformas se tienen que hacer responsables de los contenidos que se comparten en ellas. Cuando hablo de plataformas me refiero a Google, a Facebook, a YouTube, a Twitter. Eso tiene ciertos problemas, porque si hacemos que las plataformas se responsabilicen de lo que se comparte dentro de ellas, les damos también la capacidad de decidir lo que no se comparte. Y yo, de la misma manera que no quiero que un gobierno sea el que decide lo que la gente ve o deja de ver y instaura una ley antibulos para protegernos de la desinformación y lo que actúa es como censor, cerrando páginas web, no quiero que YouTube decida lo que veo y no veo. No quiero. No quiero que Facebook decida lo que es desinformación y lo que no lo es. Porque creo que tengo tanto derecho a informarme como a desinformarme y es una decisión que tengo que tomar yo. Y ver o no ver lo que quiera ver o no ver. Y uno de los problemas de la directiva de copyright es que si decidimos que las plataformas son las responsables de los contenidos y que tienen que bloquear en base a que algo tenga o no tenga derechos, les estamos dando la capacidad de bloquear lo que quieran. No solamente lo que no tenga derechos. Y eso supone además que muchas veces no va a ser ni siquiera una personita humana la que va a bloquear un algoritmo. Y yo no sé si os acordáis de aquel experimento que hizo Twitter en el que soltaban a un bot que no sabía nada y entonces le dejaban que se nutriese de Twitter para saber cómo actuar y terminaba siendo un bot nazi. Pues eso me pasa a mí con los algoritmos, que me dan miedo que se conviertan en nazis a base de aprender cómo actuamos los humanos. Y no me convence mucho la idea. Entonces, creo que tenemos que tener un montón de cosas en la cabeza a la hora de hablar de esto y de concienciarnos de que la directiva de copyright nos va a afectar en diferentes niveles, de diferentes maneras, pero que seamos conscientes que como periodistas nos va a afectar a nuestro trabajo, como ciudadanos nos va a afectar a lo que consumimos.
y nos va a afectar a lo que dejamos de poder consumir y a que proyectos como CEMOS 98, que si no lo conocéis deberíais porque mola un montón, no puedan desarrollarse como lo han hecho hasta ahora, a que cosas que han pasado en este país, el Internet como lo conocemos, el 15M, por ejemplo, pues a lo mejor no se desarrolla de la misma manera. Y eso al final es la evolución de este país. Yo creo que es importante que seamos conscientes de eso y que legislar Internet es muy complicado y que todas las ideas que se han propuesto hasta ahora tienen que ver con censurar de alguna manera. Y hay que tener mucho cuidado cuando nos vienen con esas ideas. Yo lo voy a dejar aquí. Gracias, Clara. Greg, por favor. Hola a todos. Hola. Bueno, pues soy Greg, llevo 11 años trabajando en YouTube y me voy a dedicar 5 minutos a machacar vuestro idioma, lo siento, por el acento. Bueno, en fin, creo que me han invitado para intentar explicar un poco lo que hace YouTube y lo que tendría que hacer YouTube bajo esta nueva regulación y en particular del artículo 13. La primera cosa que quería contar es que el artículo 13 en particular y esta ley está siendo empujada por unos lobbies, ya lo hemos hablado antes, y la premisa es que ellos quieren resolver un problema que consideran un problema que se llama el value gap, que es una cadena de valor, se genera ingresos en una plataforma, hay autores o compositores o artistas, creadores al otro lado de una cadena y se espera, todo el mundo espera que los ingresos vayan moviéndose en esta cadena de valor para llegar a quien creó el contenido o quien escribió la música o la compuso. Bueno, para resolver un problema que identifican en la cadena de valor, han escrito una regulación que trata principalmente no de valor, nunca se trata en este artículo 13 del valor o de ingresos, se trata sobre todo de responsabilidad. Y YouTube se ha posicionado últimamente en contra de esta regulación, no en contra de una modernización del derecho de autores, pero en contra de no sé si transferencia de responsabilidad a las plataformas. Y ahora os voy a intentar explicar por qué. A día de hoy, YouTube ya tiene y todas las plataformas que podéis imaginar que dejan usuarios subir contenido, ya tienen una responsabilidad, ¿vale? No es que no tengan responsabilidad. Tienen una responsabilidad sobre el copyright y los derechos de autores en el sentido de que los usuarios pueden subir contenido, las plataformas lo dejan disponible por defecto y en el momento que hay una denuncia o la plataforma se entera que haya un problema de copyright o de derechos, en este momento hay un proceso legal que está definido por la regulación y tenemos a día de hoy 14 días para quitar el contenido, el usuario recibe una notificación, puede contestar a esta notificación, decir que no está de acuerdo o no sé qué, y hay un diálogo entre el que detiene los derechos y la persona que ha subido el contenido, ¿vale? Ahí hay la responsabilidad de la plataforma es facilitar este diálogo entre las dos partes en este conflicto. Bueno, como os podéis imaginar, sería imposible en YouTube. O sea, los que detienen derechos no pueden ir video por video. Estamos de acuerdo que se suben 480 horas de contenido cada minuto, que sea música, fútbol, lo que queráis, todo contenido son 400 horas al minuto. Es claramente imposible tratar todo esto de manera manual. Entonces, YouTube ha aportado una tecnología, ha desarrollado una tecnología que identifica contenidos. Esta tecnología no es mágica, es muy buena, es francamente impresionante. Llevo 10 años trabajando con ella y es francamente impresionante. Pero otra vez no es magia, una tecnología así lo que hace es comparar. Cada vez que vais a subir un video a YouTube se va a comparar a una base de datos. Y lo que va a decir es si se corresponde. Va a identificar contenidos.
Vamos a identificar una melodía, un fonograma, unas imágenes de la liga de fútbol, lo que sea, una película. Pero el algoritmo no va a tomar una decisión. Lo que va a hacer es preguntar a la persona que detiene los derechos qué hacer con este contenido, si se puede quedar o no. Así que la decisión a día de hoy, bajo la regulación actual, la decisión pertenece a quien detiene los derechos. Luego puedo entrar, si tenéis preguntas más en detalles de cómo funciona esta tecnología, pero estoy de acuerdo en el sentido que un algoritmo no puede tomar una decisión, no puede juzgar si un contenido es fair use o no. No puede saber si es una parodia o no. Lo que puede saber es si es un trozo de una película, un trozo de una grabación de sonido, etc. Bien, ahora, bajo el artículo 13, si se transfiere la responsabilidad a la plataforma, ahora estamos voy a intentar explicar las posibilidades, pero no es solo YouTube, es cualquier plataforma que tenga contenido de usuario. Vamos a ver, YouTube tiene Content ID y funciona muy bien, pero Content ID no puede identificar todo. Eso sí que sería mágico. Entonces, si YouTube sabe que en cada minuto se suben 500 horas de contenido, que Content ID escanea todo y que potencialmente estamos en una posición para identificar, digamos, 90%, estoy lanzando cifras, no importan. Si somos capaces de identificar 90% y hay 10% no vamos a estar capaces de identificar los derechos o el contenido, estos 10% nos ponen en una situación de responsabilidad bajo el artículo 13. Entonces, lo que se va a tener que hacer es un bloqueo previo. En lugar de tener todo el contenido disponible en la plataforma con una posibilidad de identificar los derechos a posteriori y de bloquear o traquear el uso del contenido, lo que las plataformas van a tener que hacer es bloquear proactivamente el contenido, al menos que los derechos hayan sido identificados y la autorización validada por el que detiene los derechos. Eso sería una transformación brutal de las plataformas que conocéis a día de hoy. Y por eso YouTube está siendo tan vocal no anuncios, pero como se dice, campañas también. Estamos participando en varias campañas para simplemente informar a los usuarios y a la comunidad de creadores de que el Internet está a punto de cambiar y que todavía queda tiempo para intentar cambiar esta dirección. Pues hasta ahí mi opinión. Hasta ahora he hablado en nombre de YouTube, como usuario de YouTube y de todas las plataformas. No quiero, estoy aquí de manera humilde y no quiero influenciar, pero me parece importante que tengáis la conciencia de lo que está pasando y de lo que podéis hacer vosotros también. Muchas gracias, Greg. Yo también, como complemento a tu intervención, os invito a todos a ver los pequeños vídeos y los documentos que estáis difundiendo para explicar cuáles son las consecuencias concretas, ¿no? Porque a veces es un poco lo que nos cuesta aterrizar y sobre todo tal vez a la gente más joven, que siempre hemos tenido un Internet abierto, un Internet colaborativo, y a lo mejor en el Internet en que ya no podamos subir nuestros contenidos, eso se va a acabar. Sí, hay muchos vídeos. Invitemos a que vean los vídeos y las explicaciones que estáis dando, si resumes un poco cuáles son los mensajes principales de esta campaña. El mensaje principal es advertir al público y a la comunidad de las consecuencias, ¿cómo se ha dicho en español? Bueno, ya no pero de las consecuencias de un cambio de unas palabras en un artículo que pueden transferir totalmente la responsabilidad a las plataformas que no van a querer asumir un riesgo gigantesco para ellas, dado la cantidad de contenido.
Y entonces, si el filtrado, en lugar de hacerse a posteriori, se tiene que hacer a priori, cambia la cara de YouTube, pero de todas las otras plataformas. O sea, Facebook y Twitch y todas las plataformas o Instagram que dejan subir contenido a los usuarios van a ser afectadas. Sobre los videos, hay un montón de videos de creadores de YouTube que, os lo digo de verdad, que no han sido escritos por YouTube, han usado ellos la plataforma para hablar de su visión del artículo 13, y me parece que es probablemente más interesante ir a escuchar a estos creadores que son parte de una comunidad y saber lo que ellos opinan de esta nueva regulación. Gracias. Bueno, yo ahora la primera pregunta que os haría a todos, y ya incorporo también a David y a Carlos Sánchez Almeida, va en esta dirección. Por parte de la PDLI estamos siguiendo el consejo que decía Greg, ¿no? Retomar testimonios, como ha explicado Estefan en la campaña, de personas que directamente se van a ver afectados. Algunos han participado en la campaña y otros los estamos difundiendo con el hashtag genérico Stop Censura Copyright, como por ejemplo Jaime Altozano, ¿no? Que es un youtuber que explica en vídeos obras musicales y que ese tipo de... A ese vídeo me refería. Es ese tipo de contenidos van a estar prohibidos, pues también son los que dentro de nuestra campaña estamos difundiendo. Entonces yo creo que os haría a todos la misma pregunta, ¿no? Como a gente pues que son estudiantes de periodismo, que van a ser futuros periodistas, pero sobre todo que han disfrutado siempre un internet tan abierto como el que ahora tenemos, ¿cómo se les explica que este internet tiene los días contados y puede cambiar? Yo creo que es una pregunta que os hago a todos y ya también incluso podéis entrar en debate vosotros mismos. Quien quiera, Estefan. Sí, yo creo que hay una cuestión importante y se trata como de explicar determinados conceptos, que la gente como lo entienda, ¿no? Hablamos mucho de algoritmo, pero eso de algoritmo yo creo que hay que explicar qué es lo que es. Hay mucha gente que no sabe lo que es un algoritmo. Entonces los algoritmos, de forma fácil, podemos decir que son esa especie de máquinas que con una programación que tienen y unos criterios que les ponen, pero también con su propio aprendizaje y su propio criterio, no es que sean inteligentes, pero muchos de ellos aprenden de ellos mismos, este tipo de cosas, son los que deciden lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede subir a Internet y lo que no. Y realmente los algoritmos son cosas que, bueno, todo esto existe ya, como ya ha dicho Greg, todo esto ya lo viene haciendo YouTube, este control del contenido se viene haciendo a posteriori y según marca la ley, no hay nada nuevo, pero son algoritmos realmente que fallan, ¿no? Hay algoritmos que fallan, hay algoritmos que son tontos y hay algoritmos que son crueles. Voy a coger 3 ejemplos para explicar un poco problemas que tengo yo con algoritmos y miedo me da que esos algoritmos decidan a priori y en forma de censura lo que yo puedo ver o no. El primero es precisamente de la plataforma de Greg de YouTube, donde yo hace ya bastante tiempo, por unas cuestiones de otras historias en las que estaba, ¿os acordáis en la playa del Tarajal, que hubo la cuestión esta de unos inmigrantes que entraron, la Guardia Civil, hubo unos muertos? Hubo un momento que la Guardia Civil liberó una serie de vídeos de las cámaras de seguridad, que lo liberó en dominio público. Esos vídeos eran de todos. Yo, por cuestiones políticas o por lo que fuera, cogí esos vídeos y los subí a mi cuenta de YouTube. Eran a lo mejor 7 vídeos, todos iguales, que son cámaras en blanco y negro de estas térmicas que no se ve nada. De esos 7 vídeos, 4 están bien, 2 están impugnados por no sé qué de copyright y no se ve no sé cuánto, y 1 lo tiraron también por copyright. Ese algoritmo falla, claramente falla. Es un material que es de dominio público y falla, ¿no? Otro que ha pasado hasta hace ahora, o sea, que está pasando, yo creo de hecho que sigue pasando, que este es el que llamo yo un poco el algoritmo un poco tonto. No sé si habéis visto últimamente en la red social Twitter muchas cuentas que se cierran porque usan la palabra mato precedida de la, le, te o lo. Esto tiene que ver pues, con el discurso del odio, con este tipo de preocupaciones que tenemos todos y tienen también las plataformas, pero alguien ha decidido, o no sé si el algoritmo lo habrá hecho solo, yo entiendo que es alguien que ha decidido que eso de decir yo te mato, la mato, está feo y entonces te suspendo la cuenta. Y se dan cuestiones realmente trágicas, o sea, y muy, muy estúpidas incluso, ¿no? Desde luego, primero, este lenguaje coloquial que tenemos, si no vienes a mi cumpleaños te mato, cuenta suspendida, vaya por Dios. Como este señor me cate lo mato, cuenta suspendida. Y había uno que me hizo especial gracia porque ya era una cuestión que era un lenguaje bastante claro, pero se refería a la ministra Mato. Entonces era, la Mato ha declarado que te cuenta suspendida. Bueno, este es como el algoritmo tonto. Y otra cuestión que está pasando también, que además es de hoy mismo, es un tuit que vi esta mañana que me ha impresionado mucho, es una periodista o alguien que trabaja en el Washington Post que estaba embarazada y ha perdido el niño que iba a tener, ¿no? Entonces esta señora cuenta, de hecho ha hecho una carta abierta a determinados proveedores de contenido o a determinadas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, diciendo que la carta venía a decirle algo así como yo iba a tener un hijo, me quedé embarazada, yo quise compartirlo con el mundo, era un motivo de alegría, lo comenté y tal,
pero resulta como que este hijo ha muerto. Y ahora lleva no sé cuántas semanas desde entonces recibiendo publicidad de carritos de niños, de productos de niños, ¿no? Este es sería un poco el algoritmo cruel. En este caso no es un algoritmo de censura, pero es esa misma máquina que ve lo que nosotros hablamos, de lo que hacemos y que decide lo que es bueno para nosotros, ¿no? Y en este caso, pues a esta señora le están produciendo un sufrimiento innecesario, ¿no? ¿Dónde voy con esto? Voy al tema de esas máquinas, esos algoritmos que deciden, ¿no? Los derechos humanos son súper fáciles porque es que no se discuten. O sea, los derechos humanos son lo que son y es que no hay que hablar, fin. Los derechos fundamentales casi, se discuten, pero un poquito. Y el tema es que estos algoritmos, esta censura previa que va a haber con esta reglamentación que plantea la directiva, afecta a nuestros derechos fundamentales. Entonces, es muy grave que vayan a pesar esas cosas. Tenemos que comprender que es muy grave. Y son cosas que, desde la PDLI entendemos, primero, que tiene que hacerlo un juez, y además lo reconoce la Constitución, lo explicó Sánchez Almeida antes, la Constitución lo dice claramente, nadie puede secuestrar una publicación si no es un juez con una orden. Y estos algoritmos van a fallar y afectan a esta cosa, como digo, que es tan importante como esta libertad de información o esta libertad de expresión que tenemos, ¿no? Por lo cual nosotros entendemos que no, hay que usar algoritmos, que tendría que ser una revisión manual y que el sistema de ahora entendemos que funciona razonablemente bien, ¿no? Como dice Greg, subiendo 400, 500 horas al minuto es totalmente impensable que haya, es que no sé, que lo que habría que ver, ciudades de cientos de miles de personas viendo vídeos constantemente, sí, ¿no? Entonces, bueno, y por último, simplemente cerrar explicando que, como bien ha explicado Greg también, todo este sistema que hay, todo esto existe ya, o sea, existe ya. Toda esta lucha, toda esta protección de los derechos de autor es una cosa que existe y que funciona razonablemente bien. A veces se equivoca, pero funciona razonablemente bien, ¿no? Quien quiera que tenga una creación intelectual en estas plataformas puede denunciar los contenidos que tengan, puede incluso encargárselo a compañías que lo hacen automáticamente y cualquier contenido tuyo que alguien lo suba, que alguien lo use sin permiso, tú puedes silenciarlo, puedes tirarlo, puedes lo que quieras, ¿no? Con lo cual entendemos, yo personalmente y creo que de la PDLI también, que la reglamentación actual pues funciona bien. Perdón, me he ido por las ramas, pero es que he visto esta mañana el tuit ese y me he quedado muy pillado con la señora esa, pensando cómo este algoritmo, que no es un algoritmo de censura, realmente te puede afectar la vida, ¿no? Y lo que es un algoritmo. Por eso, hay que explicar las cosas, tenemos que comprenderlas, creo. Muchas gracias, Estefan. Aunque Clara ya lo ha mencionado antes, otro de los aspectos que criticamos desde la PDLI es la paradoja que se produce cuando la Comisión Europea y las instituciones europeas están muy preocupadas por la falta de pluralismo informativo dentro del mercado común. De hecho, la PDLI organizó un evento europeo a principios de este año, Newsocracy, que está precisamente centrado, viajando por varios países. Esta edición se celebró en España y la organizó la PDLI con apoyo de la Comisión Europea, porque la Comisión Europea es consciente de que en el campo audiovisual hay muy pocos operadores, que los grandes grupos mediáticos son grupos multimedia y que al final hay muy pocas empresas que dominan todo el discurso informativo, y precisamente una de las esperanzas para mejorar el pluralismo informativo en Europa y también para encontrar futuras salidas profesionales de los periodistas son nuevos modelos informativos, como por ejemplo el de verificación de contenidos de Maldita.es, pero no el único. Hay nuevos formatos como por ejemplo las newsletters que ofrecen resúmenes de prensa que muchas veces están hechas por muy pocos periodistas, que son periodismo de nicho, como Maldita.es, y todo este tipo de nuevo periodismo, de nuevos, no solo modelos de negocio, sino nuevas formas de informar y de dirigirse a una nueva audiencia donde no te hace falta una gran estructura empresarial, pueden acabar con este tipo de directivas. A mí me gustaría que Clara lo explicaras un poco más, ¿no? Cómo habéis montado Maldita unos pocos periodistas que venís de un gran medio y cómo con muy pocos recursos habéis podido crear un medio de comunicación que seguramente tendrá mucho recorrido porque ya sois un montón de seguidores, y al final todo esto es un gran aliciente para el periodismo informativo masivo y cómo todo esto puede llegar a acabar, ¿no? Sí, yo, o sea, no creo que una de las cosas que pone en riesgo esto es efectivamente los proyectos que son más pequeños que están intentando crear contenidos diferentes, ¿vale? Porque probablemente la directiva del copyright no va a afectar a un servicio informativo de una televisión, aunque habría que verlo, que los servicios informativos de las teles meten muchos vídeos que no son suyos. Pero bueno, a priori pensemos que eso no iría a afectar, ¿no?, a su desarrollo natural. Pero es verdad que muchos proyectos periodísticos que somos más pequeños y que surgimos desde puntos que tienen que ver más con la colaboración, con el análisis de contenidos de terceros o con la reelaboración de contenidos a partir de cosas que ya existen. Es decir, yo no os voy a contar nunca las noticias en Maldita, no es lo que busco hacer, os voy a contar lo que os explica las noticias. Y muchas veces para poder hacer eso necesito basarme en noticias que ya se han publicado y necesito deciros, os voy a explicar en qué consiste esto, pero os tenéis que leer este artículo de tal o este extracto de este artículo de cual. Todo eso
se pone en riesgo si no podemos, si no tenemos ese derecho de cita de poder incluir partes de artículos en nuestros contenidos, etc. Y hay una parte ahí que yo creo, o sea, he intentado entrar en eso antes, pero es que a mí me parece importantísimo. Creo que es muy difícil legislar Internet, igual que es muy difícil ganar dinero en Internet. Y precisamente por eso probablemente los proyectos que somos más pequeños estamos buscando diferentes maneras de financiación que no tienen que ver directamente con cobrar porque os pongamos publi en la web o porque os pongamos publi en los vídeos. Preguntadle a algún youtuber si le conocéis, en realidad no se hace rico con la publi que ve la gente en YouTube, se hace rico contándoos que las gafas Ray-Ban son lo más guay. Con eso es con lo que gana pasta. Entonces, hay una parte casi absurda en intentar legislar esos derechos de imagen de una manera tan restringida, que además coarta el desarrollo de la propia cultura popular. Yo... la mitad de los vídeos que veo a día de hoy tienen dentro GIFs o extractos de Los Simpson, que son en parte lo que les da valor, no porque aparezcan ahí Los Simpson, que es una marca reconocida, registrada, etcétera, sino porque Los Simpson forman parte de nuestro pensamiento como personicas que estamos en el mundo. Quiero decir, mi generación ha vivido con Los Simpson, ha nacido con Los Simpson, se sabe los diálogos de Los Simpson y por lo tanto asocia muchas situaciones de su día a día con Los Simpson. ¿Significa que si yo meto a Los Simpson en un vídeo lo hago porque Los Simpson le dan valor a mi vídeo? No, la cultura popular le da valor a mi vídeo. Todas esas cosas las perdemos si esto sigue para adelante, que es un poco una parte de nuestra identidad también y de cómo construimos el lenguaje que utilizamos y cómo nos construimos a nosotros mismos como sociedad y cómo hablamos unos con otros. Bueno, ya para venirme a este lado de la mesa, ya les preguntaría a David y a Carlos, no tanto como juristas, sino como pioneros de Internet, que completaran este análisis de Clara, pero tengo una pregunta muy concreta, que ¿cuánto hay de esta reforma del miedo de las grandes corporaciones, sobre todo las grandes corporaciones mediáticas, porque tú antes, David, has recuperado algunos titulares periodísticos que efectivamente han sido el caldo de cultivo a estas reformas para tener una opinión pública preparada, pero tampoco eran inocentes. ¿Cuánto hay del quién se ha comido mi queso, del modelo viejo periodístico, cuando hemos visto un desplazamiento de la publicidad de los medios tradicionales a otros modelos de publicidad, y querer recuperar de una manera artificial no solo la audiencia que habían perdido, sino el negocio que habían perdido? Entonces, ¿cuánto hay de hipocresía y de querer recuperar ese queso que habían perdido en un entorno que nunca han entendido, que siempre han atacado y que de una manera artificial, con normas que van a acabar con nuestros derechos, quieren recuperar un modelo de negocio para el que no estaban preparados? Entonces, esta pregunta es casi más como activistas y pioneros de Internet, que habéis visto la muerte de estos grandes dinosaurios de papel, y qué hay de ello en estas nuevas normas que se van a llevar nuestros derechos por delante. Bueno, yo creo que hay mucho de eso y se da en dos sentidos. Yo creo que, por un lado, Internet es el principal competidor en reclamar la atención de los ciudadanos ante o contra la televisión, los periódicos o medios de información unidireccionales, y que lo que hace que compita tanto y tan bien es el hecho de que Internet le da un papel a los ciudadanos distinto del papel de consumidores pasivos de información que le da la televisión, la radio, la prensa. Mientras que en esos medios de información el ciudadano lo único que hace es que lee y no participa, lo atractivo de Internet, y sobre todo la que se llamó Internet 2.0, es que le decía al ciudadano: tú no solo oyes y ves, sino que también aportas. Y eso es lo que hace que Wikipedia sea interesante, es lo que hace que Twitter tenga contenidos de valor, que el valor no lo aporta o no exclusivamente la plataforma que da la estructura, sino la interacción de los propios usuarios. Y lo mismo cabe decir de YouTube. A YouTube lo hace interesante Jaime Altozano, Ter y los youtubers que suben los contenidos a YouTube. Es esa interacción de los usuarios de Internet lo que hace Internet atractivo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esto entra en contradicción con dos grandes oligopolios. Por un lado, el oligopolio de los medios convencionales
que ven en Internet un gran competidor que se lleva la atención de gente que está en edad, por ejemplo, como mi hijo, que no concibe ver la televisión, o sea, es una cosa que está fuera, sino que la ve precisamente a través de YouTube, en diferido, o lo ve en canales semejantes, y también entra en contradicción con los titulares de los derechos de propiedad intelectual que preferirían una Internet que no tuviera esta interacción entre los usuarios porque de alguna manera colisiona con sus intereses, que son los de que Internet sea otra televisión más, para así tener un único emisor al que pasar la factura cada año por el repertorio y me olvido de todo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si convertimos Internet en eso, Internet termina siendo otra televisión. Nadie quiere que Internet sea otra televisión. La televisión ya existe, está muy bien, ahí está, pero también está Internet. Internet lo que la hace atractiva es precisamente esto. El artículo 13 hace peligrar esa forma de construir Internet. ¿Por qué? Pues porque si el artículo 13 da la vuelta al régimen de responsabilidad que hay hoy en día, lo que va a hacer es que los que alojan los contenidos terminen, por un lado, los que no pueden permitirse un sistema de control, que no puede permitírselo nadie, pero quiero decir un sistema de control más o menos efectivo, que es eficaz al 100% es imposible, pero más o menos efectivo, cerrarán, porque si yo no puedo, si la responsabilidad recae sobre mí, yo no puedo controlar estos contenidos, pues los cierro, y los grandes que puedan más o menos aspirar a ese objeto, si la responsabilidad recae en ellos, lo que hacen es que si entra un contenido y hay dudas sobre la posibilidad de que sea lícito o no lícito, ante la duda si el responsable soy yo, esto va fuera. Entonces lo que ocurre es que mucho contenido que podría ser perfectamente lícito, ya sea por algoritmos o ya sea por una decisión humana posterior que decide que ese contenido es peligroso porque ya el responsable es él, lo que nos encontramos es que el problema de que haya intermediarios y que sean los usuarios los que alimentan esos contenidos desaparezca y sea ya un modelo unidireccional, que es lo que realmente se pretende. Gracias. Yo voy a ser muy breve, vamos a ver, ya está todo dicho. Yo pienso que el gran nerviosismo de los medios tradicionales con Internet ha sido que han perdido la capacidad de narrar la agenda. Esto ya desde los días de la lucha contra la ley Sinde y el 15M lo vimos. O sea, quien realmente marcaba el curso del país eran las portadas de Meneame, los hashtags que eran trending topic en Twitter. Quiero recordar una cosa, por ejemplo, el país durante muchísimo tiempo, desde que sale el proyecto de ley Sinde en el año 2009 hasta diciembre del 2010, nunca lo trae de portada. Nunca lo trae de portada, siempre en páginas interiores. Y de repente, cuando los internautas protagonizan un cierre de páginas en protesta que nos llevan a negro, se difunde por las redes, Twitter y Facebook se encienden contra la ley Sinde, y el 21 de diciembre del año 2010, el gobierno de Zapatero pierde por primera vez una votación parlamentaria, que fue la ley Sinde. Al día siguiente, el país daba esa noticia importante. Habíamos conseguido marcar la agenda hasta el punto de establecer una nueva portada del país a algo que habían estado escondiendo durante todo ese tiempo. Ese es el verdadero miedo que tienen los medios, el perder la capacidad de marcar la agenda, el que los nuevos creadores, que los tuiteros, los youtubers puedan marcar la agenda. Y en este sentido, pues, lo que hay que ver es, también por otra parte, la inmensa capacidad de creación que tienen ahora los youtubers, la influencia que tienen, y en este sentido me va a permitir David que haga una mención a un personaje muy particular, un youtuber muy particular, que es su hijo, que se llama Mario. Mario explica videojuegos en YouTube. Bueno, pues esos videojuegos, esas pequeñas crónicas que hacen de partidas online y demás, pueden desaparecer. Pero pueden desaparecer las de Mario y pueden desaparecer las de cualquier otro creador de contenido. Entonces pienso que quizás los internautas hemos perdido la capacidad, digamos, de fuego que tenía la artillería de las grandes páginas de enlaces. Eso se ha perdido, siguen estando las redes sociales, pero no olvidemos que siguen estando ahí los youtubers y tienen mucha capacidad de influencia. Tendrán más capacidad de influencia cuando tributen en España, también hay que decirlo. Porque una cosa es el youtuber que está aquí trabajando, está viendo los problemas del país, y otro es el que se va a Irlanda o el que se va a Andorra y deja de tributar aquí. Ahora
quiero además hacer una crítica a Google, aprovechar que me tengo aquí en YouTube. El tema es que en esta batalla estamos juntos para luchar contra la censura. Pero a lo mejor en próximas batallas no vamos a estar enfrentados, porque lo primero que voy a pedir es que los contenidos de YouTube tributen en España también. Eso va a ser lógico precisamente para crear nueva industria cultural en este país. Y ya, para acabar, de la misma forma que he hablado de un personaje real como es Mario, me van a permitir que hable de un personaje ficticio que es Elena. Les voy a recomendar que lean en la página de la PDLI, vengo a hablar de mi libro, en la página de la PDLI hay un pequeño cuento que se llama Algoritmo Obsoleto, que explica lo que puede pasar. Es un cuento un poco melodramático y llorón, ya lo verán, precisamente porque lo que pretendía era contraponer un personaje humano, un ser humano, a un algoritmo, un robot. El tema es que luego me lo he estado leyendo y cuanto más me lo leo, más pienso que mi personaje ficticio parece un robot. Y recuerdo Blade Runner y lo que está claro, el mensaje de la ciencia ficción es que los robots aprenden a jugar al ajedrez, nos ganan jugando al ajedrez y también los robots pueden aprender a llorar, con lo cual es peligroso pelearse con una máquina. Nada más, muchas gracias. Nos queda media hora de mesa y ya paso a preguntas del público. Simplemente una ampliación como PDLI, algunas de las reflexiones que aquí se han hecho. Es cierto que uno de los problemas que más nos preocupa, aparte de los que hemos ido ya mencionando, es efectivamente, y quería enfatizarlo, la capacidad o la responsabilidad de control de contenidos que recae sobre las plataformas. Y anticipar que ahora estamos hablando de copyright, pero esta responsabilidad no se limita solo a esta norma. Hay dos nuevas normas en proyecto, como es la Directiva de Servicios Audiovisuales, que se está preparando, y el Reglamento Europeo, que además es un reglamento de aplicación automática sobre contenidos terroristas online, que también la parte más peligrosa de estas dos nuevas normas es precisamente esta, que establece la responsabilidad de control de contenidos a las plataformas, y las plataformas como entidades privadas, por un lado, antes de ver peligrado su cuenta de beneficios, van a censurar y borrar por defecto, y en segundo lugar supone una privatización del control de contenidos de Internet a este tipo de empresas. O sea que retomar y enfatizar lo que habías comentado, Greg, antes, y que nuestra preocupación no es solo respecto al copyright, sino también a futuras normas que tenemos muy vigiladas y que también daremos la batalla, y que también serán batallas en común, aunque otras igual no lo son. ¿Alguna pregunta desde el público? Esto no se oye, ¿o sí que se oye? Sí. Sí. Vale. Va dirigido fundamentalmente a Greg Villar. Miedo. Érase una vez, ya que estamos hablando, Carlos, de una historia, empecemos así. Érase una vez una facultad en donde un profesor es un pardillo en temas tecnológicos, pero se le ocurre montar un congreso. Y este aquí que viene la autoridad, el decano, y le dice muy fuerte: cuidado, porque tú has pedido un streaming, y cuidado porque ya hemos sido sancionados. ¿Cómo? Perdona, dime, no entiendo nada. Sí, cuidado con lo que vais a decir, cuidado con lo que vais a proyectar, porque ya hemos tenido problemas de un conferenciante que ha hecho una presentación o ha presentado un vídeo en donde había derechos de propiedad intelectual. Y ya hemos sido sancionados y nos han retirado y no nos dejan acceder. Simplemente esto. 2. Oye, lo que comentábamos hace un momento, la música del vídeo de mi boda ha desaparecido. Otro. Oye, que yo tenía ahí yo hacía unos pequeños vídeos y se me ocurrió meter por ahí una musiquilla y ya no me dan la publicidad de ese vídeo. Pero es que en todos estos casos no se nos han escuchado. Ni a la facultad, ni al que ha organizado el congreso, ni el que se ha tenido la mala idea de casarse y poner, no sé si casarse o poner la música, o el que ha intentado ser un influencer youtuber. ¿Qué pasa con esto? Que las grandes corporaciones, cuando alguien les avisa o automáticamente deciden utilizar la tijera, al menos escúchenos.
Ok, yo creo que los tres casos tienen en común que en ningún momento YouTube ha tomado una decisión. No, totalmente. La decisión de mantener un contenido online que ha sido reclamado por temas de derechos, o bloquearlo, o monetizarlo, o sea, poner publicidad. Esta decisión en YouTube siempre es la decisión del que ha reclamado derechos en el video. Si un streaming se ha bloqueado porque había música, por ejemplo, no sé por qué se ha bloqueado, o porque había un uso de un contenido video de un tercero, yo creo que es muy importante que el que detenga los derechos tenga el poder de decidir lo que se va a hacer con su contenido. Un video de la boda con una música, si el que detiene los derechos, que sea el artista que ha grabado la canción o el compositor o el que ha escrito la letra, si uno de ellos decide que el uso de su obra no está adecuado en este video, es totalmente su derecho, es su derecho de autor. Y en este término, YouTube aplica el derecho que se le ha comunicado el que ha creado esta obra. En ningún caso, YouTube nunca decide si va a monetizar. Si mañana usted sube un video que no tenga ninguna música ni nada, este video se va a quedar ahí 10 años sin estar monetizado, porque YouTube por defecto no monetiza. Cada vez que vais a ver publicidad en un video de YouTube es que alguien ha reclamado derechos y ha pedido explícitamente a YouTube monetizar este contenido. Y igual cuando un contenido se bloquea. Es normal que a mí me parece normal que cuando un creador crea una obra, me parece normal que tenga el control sobre el uso de esta obra. Así que no puedo dar una respuesta satisfactoria a un usuario que se queja de que un video suyo ha sido bloqueado. Lo único, la plataforma, y yo creo mucho en esto, tiene que facilitar con herramientas, poniendo a la gente en contacto, pero siempre siendo un tercero y no un juez, ni una policía. Lo que pasa es que la notificación viene de YouTube. YouTube facilita y entonces es YouTube que pone el mensaje, que manda el email, etc. Parece que el mensaje viene de YouTube, pero está pedido por el que detiene los derechos. ¿Bloquear un canal? Un canal se bloquea en YouTube cuando a partir de 3 infringements, ¿cómo se dice? Infracciones, eso. A partir de 3 infracciones que se quedan en un canal. Por ejemplo, si yo subo un video que recibo un takedown de una discográfica, digamos, que yo hablo con ellos, deciden quitarlo, no pasa nada. Si deciden dejarlo, pues 1. Y luego después de 3 se cierra mi canal. Eso es la directiva de e-commerce, que tiene que haber un diálogo entre el que detiene los contenidos y el usuario, pero que no se puede repetir infracciones. Eso es el DMCA en Estados Unidos, el e-commerce aquí. Nosotros aplicamos la regulación. No soy jurista, no soy, pero creo estar en la verdad. Si alguien me puede confirmar. Justo también quería preguntar en relación a lo que había preguntado el profesor. Lógicamente que el que es autor, en este caso de una canción, de una música, obvio que siempre prioriza de que no se manche, digamos, tal vez o su reputación o la imagen que tiene el cantante, bueno, en este caso. Pero en el caso, como puso él, de un casamiento, una música que estaba circulando en una fiesta que el único objetivo es bailar, divertirse, y no se está dañando ni haciendo una burla, tal vez, o modificando la versión de la canción, y sin ser un objetivo lucrativo, digamos, ¿en qué estaría molestando al compositor o dañando? Su derecho.
No sé si alguien es artista aquí o escribe... Yo te pongo un ejemplo de una cosa que a mí me pasa muy a menudo con A3 Media. Yo tengo un canal de YouTube en el que subo mis intervenciones en el Objetivo, subía mis intervenciones en el Objetivo para tenerlas guardadas, porque cuando me voy a otro sitio a buscar trabajo, pues le tengo que poder enseñar mi trabajo a otra gente. A mí sistemáticamente A3 Media me denuncia, a mí, trabajadora de A3 Media, que creo contenido para la cadena y que salgo en esos vídeos, me denuncia por derechos de autor, porque tienen probablemente contratado un servicio a terceros en los que le dicen cada vez que suban algo que es nuestro, le pides que lo bajen. Bueno, el sistema parece funcionar en tu caso, que se detecta el contenido y se reclama. Luego siempre, otra vez, volvemos al tema, un algoritmo facilita las cosas, facilita las decisiones, pero las decisiones son de los que saben de qué tratan. Un algoritmo no sabe, ¿vale? En este caso hay sistemas, Antena 3 podría decir que tu canal no lo quieren bloquear nunca, ponen el nombre de tu canal y ya, el problema resuelto y puedes subir tus videos, guardarlos, Sí, solamente, etcétera. o sea, que simplemente pasa, que no Claro. es que va mucho más allá de que infrinjas o no la imagen de la cadena. Yo al final les estoy haciendo publi, en cierta manera, pero Claro. les da igual. Luego mañana yo grabo un reportaje tuyo, un tema tuyo y lo pongo en YouTube y pido monetización de este contenido, te vas a enfadar un poco, ¿no? Porque, o sea, es normal que se detecten los derechos y que se aplican estos derechos. Luego tú puedes decidir si se puede quedar o no, pero me parece que esta decisión es tuya o, no sé, luego el contrato con Antena 3, pero alguien podrá decidir qué adviene de este contenido. Me parece... Yo, si me permitís, por meter una nota, un par de notas, una jurídica y otra no tanto, por poner el nombre a los actores que realmente intervienen, lo cierto es que nuestro sistema de propiedad intelectual está creado de tal forma que en general el titular del derecho pocas veces es el creador, sino que es la empresa que ostenta los derechos por contrato. Entonces, cuando hablamos de forma de que el creador debe tener derecho a decidir cómo se usa su obra, debemos tener en cuenta que donde decimos creador generalmente decimos que la empresa que ostenta los derechos de propiedad intelectual, cuyos intereses son, como los de cualquier empresa, la maximización del beneficio y su lógica va en torno a esa cuestión. La pregunta de si debe tener derecho el titular del derecho de propiedad intelectual, que generalmente es una empresa y que las multinacionales estadounidenses controlan aproximadamente el 80% de los contenidos que se difunden en el mundo, si debe tener derecho a decidir en cualquier caso el uso, pues no tiene un derecho absoluto. Lo cierto es que en los países de tradición anglosajona está el fair use, que impide que puedan decidir en esos casos en los que se entiende que es un uso lícito, y en países como España, de tradición continental, pues tenemos los límites de la propiedad intelectual que permiten el derecho de parodia, permiten el derecho de cita. Por lo tanto, el ámbito de decisión de la empresa titular del derecho no es absoluto, y porque la propiedad intelectual, en general, como cualquier propiedad, tiene una función social que nuestra ley de propiedad intelectual se ha concretado en determinados derechos ciudadanos también, como son el derecho de la parodia, el derecho de cita, que lo que pretende en suma es proteger los derechos de libertad de expresión y de creación para que no se restrinja con una ley que se supone que está para protegerlo. Y completando muy brevemente, David, ahí es donde está el problema del contexto, ¿no? De que esos algoritmos, que son los que van a censurar todos estos contenidos, no saben si es una parodia o no es una parodia, no saben si es una cita, solo saben de contenido prohibido, contenido con copyright, tomo esta decisión, ¿no? Y esa falta de contexto es lo que hace tan grave que sea una revisión mecánica, cuando además estamos viendo que los algoritmos que hay ahora ya fallan también. Y es comprensible, ¿no? Con el volumen que hay y con la casuística que hay. Pero por eso yo creo que se hace imprescindible la presencia humana, ¿no? Alguien que realmente pueda comprender qué es lo que es ese vídeo.
Y es uno de los mayores problemas que tenemos en la PDLI con el futuro artículo 13, si sigue en la forma en la que está ahora. Yo iba a hacer una pregunta justo sobre el tema que estaba comentando David Bravo, de que realmente los titulares de los derechos no son los propios creadores, y como pues decía Clara, ella es la creadora del contenido que produce y sin embargo no lo puede compartir en su cuenta de YouTube. Mi pregunta va también un poco enfocado a qué lugar tiene el fair use aquí, porque en canales como los que comentábamos antes, como por ejemplo el de Jaime Altozano, que a mí personalmente me parece que nos hace un gran favor y es evidentemente un canal divulgativo donde habla de música, eso es evidentemente fair use, vamos, o yo lo entiendo así, y sin embargo no puede poner a lo mejor cortes de canciones, porque a lo mejor en el vídeo que él hace de Rosalía, a Rosalía le encanta y de hecho lo comparte por Instagram, pero la empresa con la que está Rosalía, que creo que es Sony, le denuncia el vídeo porque pone cortes del mal querer. Entonces, ¿qué protección tiene el fair use y para qué queremos o para qué existe el fair use si al final no se respeta nunca? Claro. Lo que pasa es que el fair use aquí no aplica. El fair use es una construcción que aplica en Estados Unidos principalmente y que tiene una descripción mucho más amplia y vaga, donde se pueden incluir aquello que consideramos un uso justo y tiene una serie de reglas, 4 reglas, que son orientativas, digamos. En España no tenemos fair use, en España lo que tenemos son los llamados límites de la propiedad intelectual, que lo que hace es decir cuáles son los usos que consideramos permitidos y en los que no hay que pedir autorización al titular del derecho. Dentro de lo que hace Jaime Altozano, el que está más cerca, es evidentemente el derecho de cita. Lo que pasa es que el derecho de cita cada vez está más restringido hasta el punto de que hoy en día es un lugar común en la doctrina jurídica especializada el decir que las citas con las que se abre un capítulo de un libro, en tanto que tiene un mero efecto decorativo, no encaja propiamente en el derecho de cita porque cada vez se va restringiendo más el concepto. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues que muchos usos que los ciudadanos consideramos no solo justos, sino que los consideramos beneficiosos para los propios creadores, están en nuestra ley de propiedad intelectual excluidos como legales. Por lo tanto, tantas veces que se dice que la ley de propiedad intelectual está para proteger a los creadores y se da la paradoja de que la mayoría de mis clientes son creadores que la ley de propiedad intelectual les impide la creación de sus obras. Y hablo, por ejemplo, de personas que hacen un documental y que se encuentra con que no pueden incluir fragmentos de tal o tal obra, no porque afecta al titular de los derechos, que en absoluto afecta en ningún sentido, sino porque está considerado una propiedad y tiene que pedir autorización al titular del derecho y no encaja formalmente en el derecho de cita o tiene preocupación de que un juez pueda entender que no encaja. Es también el problema de las bases de rap que se basan en el sampling. En definitiva, los creadores tienen serios problemas a la hora de crear por culpa de la misma ley que se supone que protege a los creadores. Pero si esa ley en realidad lo que está haciendo es convertir en una mercancía un producto inmaterial hecho para atender las necesidades de maximización de beneficio de los verdaderos titulares de los derechos, pues entonces nos encontraremos con que eso chocará no solo con prácticas comunes de los ciudadanos, sino con prácticas creativas de los propios autores. Mi pregunta va enfocada a las diferentes formas de difundir contenido en Internet, porque hablaban del algoritmo que controla a posteriori el contenido que se sube, por ejemplo, a YouTube y que pasará a controlarlo a priori. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el streaming? ¿Cómo se va a controlar y qué diferencia, o sea, qué diferencia hay en cuanto al contenido normal de YouTube, que son los vídeos o contenido online? Bueno, sobre el tema de a priori y a posteriori, para aclarar, a día de hoy, cuando subes un video a YouTube, antes de ser disponible para cualquier audiencia, está escaneado, ¿vale? Pero estamos buscando una identificación de derecho y si sale positivo, aplicamos la regla que haya definido el que detiene estos derechos. O sea que
ya es a priori, pero la decisión es que si no encontramos ningún derecho, nuestra conclusión es que no hay derecho, o no hay contenido que está bajo copyright. Si la responsabilidad se traslada a la plataforma, lo que va a pasar es que vamos a escanear el contenido, vamos a identificar, si identificamos algo, si sale positivo, pues verificaremos si tenemos todos los derechos ahí licenciados y todo, y si no, tendremos que bloquear el contenido, ¿vale? Eso es un bloqueo a priori en el sentido de que cuando no sabemos si hay contenido bajo copyright o no, dependiendo de qué versión del artículo 13 sale, vamos a tener que tomar una decisión o de dejarlo como hoy disponible hasta estar notificado que hay un copyright, o bloquearlo de manera protectiva o defensiva casi, porque la responsabilidad será nuestra en este caso. ¿El streaming te refieres al live streaming? Sí. Al contenido live. Ya Content ID ya funciona en el streaming. Si te pones a hacer un streaming y que tienes música en el fondo, vas a tener una notificación que te va a decir, cuidado que este contenido hemos detectado que hay música, te dejamos, creo que hay un tiempo, y si no lo quitas, si seguimos detectando el contenido identificado, pues te bloqueamos el stream. Porque si no, bueno, podrías poner la tele, grabas la tele y lo retransmites aquí, y eso lo puedes hacer con cualquier contenido. Si me permites, el peligro que yo lo veo a lo que estás contando es que si es streaming en tiempo real, la censura también va a ser en tiempo real. Con lo cual, imaginemos que en un meeting político se pone de banda sonora de fondo una canción determinada, ¿podría pasar que se llegase a interrumpir ese meeting? Bueno, si hay una música que está usada directamente así, sí, va a haber una notificación a la entidad que hace el streaming. Pues ya sabemos cómo empezar a bloquear a adversarios políticos. Es un algoritmo, otra vez, o sea, si el que detiene los derechos nos indica que quiere escanear, lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Ya ha transferido la responsabilidad. Sí, claro. Si no tienes el micro, no tienes el poder. ¿No le des el micro para hablar? Bueno, 3 cosas, o 2, no sé ya las que son. Bueno, la primera es que yo estoy de acuerdo. Bueno, la primera es que siempre que hay unas jornadas de este tipo, siempre invitamos a YouTube, que parece que son los que lo hacen súper bien. Entonces, Pero habla al micro, es que no se graba. Habla al micro. ¿Quieres sentarte aquí? Arriba, Yolanda. Esto ha sido YouTube, que ha visto que hay... Arriba 2 pasos. Lo primero de todo es que siempre que hago unas jornadas de este tipo, siempre invitan a YouTube, que son los que lo hacen bien. Con lo cual, bien, a veces me gustaría escuchar una plataforma de esas que no tienen forma de denunciar, que hacen todo mal y que entonces a lo mejor daría más vidilla al debate, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo de la boda. Es decir, si el titular del derecho no quiere que salga su música, aunque sea un evento maravilloso esto de las bodas, tiene el mismo derecho que la señora gorda que está bailando y que tampoco quiere que la saquen y que te han colgado el vídeo en YouTube sin tu permiso ni tu consentimiento. ¿A qué no has pedido permiso a todos los que salen en la boda, en el vídeo, para subirlos? Que no había, yo igual que está en VHS y no se puede subir. Pero bueno, yo lo que quería hacer era una reflexión. Yo que sí que soy de derecho y que no soy tanto de derechos de autor, Manuel y yo, que estamos en el mismo departamento, ya hace tiempo que venimos planteándonos esto de cómo que ahora todo se toma sin tener, o sea, que decisiones previamente que eran antes judiciales, ahora resulta que los jueces los quitamos del medio, ¿no? Entonces, por un lado veo eso que contabais de empieza a dar noticias sobre un poder que ahora lo vemos todos, ¿no? Que constantemente estamos machacando en los medios, todas las decisiones judiciales se ponen en duda, si los jueces nunca tienen la razón, el pueblo es el que sabe derecho, que yo me paso a la mitad de mi curso de Derecho a la Información discutiendo con mis alumnos sobre esto. Qué pena que mis alumnos se han ido, están los de las 8 que discuten, o sea, yo discuto constantemente esto de es que los jueces, bueno, pues los jueces es que han estudiado Derecho, a lo mejor saben más que tú que no lo has estudiado, ¿no? Y nos preocupa mucho esto de que los jueces ya no tengan decisiones en cuestiones judiciales. Ejemplo, ahora estamos con este tema. Pero hace unos meses condenaron a Libertad Digital, ¿no? La Comisión Nacional de Mercado de Competencia
condena libertad digital por unas declaraciones que hace un periodista ejerciendo su derecho a la libertad de expresión en base a el del discurso del odio, que tiene que ver con libertad de expresión, artículo 20, en base a una ley que es la audiovisual, que no es ni siquiera orgánica. Entonces yo me hago en nivel en que los jueces no intervienen en algo que afecta a derechos fundamentales y utilizando leyes que ni siquiera son orgánicas. Hemos llegado a dar la vuelta a todo. Entonces, el problema no es que esto esté ocurriendo con los derechos de autor. El problema es que es una tendencia a la que vamos. Como los jueces todo lo hacen mal, como los jueces siempre se equivocan, pues maravilloso que ahora en vez de los jueces, pues los gobiernos o las entidades administrativas son las que van a tomar decisiones sobre nuestros derechos fundamentales. Y yo veo que la gente no se mueve. O sea, a la gente esto no le sorprende. O sea, cuando salió, nos damos clase en el máster ABC y la noticia esta de protección del artículo 13, que no intervenían los jueces, salía así en el periódico, ¿no? Entonces dije a mis alumnos, oye, esto es súper grave, ¿cómo lo ponéis tan pequeño? Se sorprendían de que eso fuera grave, ¿no? Entonces a mí lo que me preocupa ya no es este hecho concreto, sino que veo que la tendencia que ya empezó con la Ley de Seguridad Ciudadana, de desjudicializar cosas que debe estar en manos de los jueces, que es el poder independiente, que es el poder imparcial y que tiene una serie de responsabilidades que no tienen estos otros órganos, que están juzgando seguramente con muchísimo menos conocimiento y sobre todo violando derechos fundamentales esenciales como es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi reflexión. Yo creo, para tu tranquilidad, un poco, y lo explico yo que soy el no jurista, pero lo tenemos una cosa súper clara, en la PDLey estamos absolutamente en contra de cualquier regulación administrativa de cuestiones que afecten a derechos fundamentales. Y de hecho hemos protestado contundentemente y concretamente cada vez que ha habido un intento, ya sea de delito de odio, de cualquier otro tipo de cosa. O sea, que es una cosa que también tenemos muy claro y entendemos que efectivamente todo tiene que tener una tutela judicial. Es así, ¿no, Carlos? A ver, yo lo que pienso sobre... Me ha parecido muy adecuada la reflexión que haces, porque pienso que está sometido en estos momentos el Poder Judicial a un linchamiento público instigado fundamentalmente por políticos que han perdido casos judiciales. Y casos de corrupción en concreto. Y el tema es, nadie se plantearía que si te tienen que poner una válvula en el corazón, que esa operación te la hiciese un curandero. Tú quieres un cardiólogo. Pues el tema es que cuando se habla de libertad de expresión, yo siempre digo que toda regulación de la libertad de expresión, todo juicio donde se somete a discusión la libertad de expresión, es una operación a corazón abierto, porque la libertad de expresión es el corazón de la democracia. Sin ella, los demás derechos no se pueden ejercer. El derecho más importante, que es el del artículo 14, el de igualdad, no se puede ejercer si no hay previamente libertad de expresión. Y como bien decía, me salía Fanetín, que es digamos, el nombre que usa en Twitter, Stefan. Desde la PDLI no paramos de criticar las intromisiones legislativas de parlamentos autonómicos e incluso de ayuntamientos que pretenden establecer prohibiciones de opiniones, de creación artística, y ha pasado en la Comunidad de Madrid, ha pasado en la Comunidad Andaluza, ha pasado en el Ayuntamiento de Barcelona. Hemos sacado comunicados de la PDLI criticando normativas autonómicas, ordenanzas municipales incluso, que permiten multar determinadas expresiones. Desde mi punto de vista, todo eso sobra. Los únicos que pueden imponer condenas por violar el honor, por violar la intimidad, la propia imagen y, en última instancia, por cometer delitos de calumnia e injuria, han de ser los jueces. Yo solo quería decir que estoy de acuerdo contigo. Estaba buscando aquí una cita que me acordaba de Boaventura de Sousa Santos, que en el libro de Sociología Jurídica Crítica hablaba justo de esto que estabas diciendo tú, de hasta qué punto es mucho más común de lo que nos creemos. Y decía Boaventura, los intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial suceden por razones semejantes y recurriendo a medios similares. Transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del Poder Ejecutivo. Claro, es especialmente preocupante cuando esas áreas de litigio son nada menos que referentes a derechos fundamentales, tal y como tú dices, totalmente de acuerdo con que estamos así. Y además nos encontramos con que los partidos políticos, ante determinadas leyes que hemos denominado mordaza, en lugar de reaccionar diciendo que hay que derogarlas, aunque también lo hacen, han llegado a un punto en el que ven que, como no pueden derogarlas, piden que al menos el reparto de mordaza sea equitativo entre todos los grupos.
y decir, bueno, pues yo quiero amordazar al mío, por lo menos dame una para amordazar yo a mis malos. Tú ya tienes una, dame otra. O sea, que si los partidos políticos en los que tenemos que confiar para eliminar las mordazas, lo único que pide es una pelea en igualdad de condiciones a la hora de repartirlas, pues mal va. Yo tengo una pregunta por lo que ha comentado Clara sobre el peligro que corren los proyectos periodísticos que luchan contra la desinformación, porque no sé si te he entendido, o sea, estamos hablando de que es posible que tú para desmentir tengas que pagar al medio de comunicación que ha publicado esa desinformación. Si yo le quiero citar y sacar su texto y entrecomillarle y usar una información de la que ellos tienen derechos de copyright y yo no, me puede pasar eso. Tenemos que ver en qué acaba la ley, pero... O sea, podría pasar que tendrás que pagar a alguien que miente para poder desmentirle. Y a todos los medios de comunicación nos pasaría también, o sea, el cazabulo, etcétera, todos los que... Bueno, no solamente eso, o sea, le pasaría a cualquier medio que tuviera que citar la información de otro medio porque ha publicado una exclusiva para poder contársela a sus usuarios. Vale, pues... E incluso referenciar al propio medio, porque lo que está atrasado es también cuando tú pones un enlace al medio, o sea, estás mandándole gente, ¿no? Ese enlace es el que generaría con el artículo 11 una tasa que bueno, que te coste dinero y que podría imposibilitar tu proyecto dependiendo cómo fuera, ¿no? Y recuerda, o sea, date cuenta que estás como enlazando al propio medio, o sea, estás como mandando gente allí, por decirlo así, facilitando el acceso. Sí, o porque tú estás diciendo lo que ellos dicen, pero aquí lo puedes ver y lo puedes comprobar tú, por lo que sea, ¿no? E incluso con ese enlace, de hecho el enlace ese es lo que el artículo 11 prevé que genere unos derechos que tienes que pagar a editores, ¿no? Claro, entonces toda la lucha contra la desinformación no podría existir de ninguna manera, circularían los bulos. Bueno, hombre, se nos ocurriría otra cosa, espero. Pero... O lo haríamos ilegalmente. ¿Tú eres muy de hacer la cosa ilegalmente Bueno, o qué? a veces. Yo tengo una pregunta para Greg y es, en el caso de YouTube, he estado oyendo mucho debates sobre qué tipo de contenido es el que se va a prohibir o a no permitir publicar respecto al tema de música. Y, por ejemplo, ¿un cover estaría prohibido por esta ley? Pues un cover, no hay discográfica en el caso de un cover porque es una nueva grabación, un nuevo fonograma, pero la obra musical sigue siendo utilizada. Y entonces... sí, podría estar bloqueada también. Pero a día de hoy también, ¿eh? Si mañana las GAI decide bloquear todas las obras de un compositor en particular, se puede hacer también. Entonces, ¿aportaría alguna diferencia a este caso la nueva normativa? ¿Perdona? Si aportaría alguna diferencia respecto a la normativa actual, la nueva normativa en este aspecto. Sí, en el sentido de que, otra vez, si se transfiere la responsabilidad a la plataforma se va a encontrar en una situación que la decisión por defecto tiene que ser de bloquear. La detección de melodías es muy complicada, ¿vale? Es mucho más difícil detectar una melodía en una cover que en una grabación que viene de un disco. Es mucho más fácil identificar si tú pones un video con la grabación de Rosalía, por ejemplo, se va a detectar de manera mucho más fácil. Te pones a cantar Rosalía, no quiero presumir de tus habilidades, pero va a ser más difícil identificarlo para un algoritmo. Lo que cambia de un día a otro es la decisión que se aplica si no se pueden identificar estos derechos. Si la responsabilidad se traslada a la plataforma, la decisión será probablemente de bloquear en este caso. Entonces los covers pues, están más en peligro que las grabaciones oficiales. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues hemos llegado al final de esta mesa en tiempo. Ahora quedan los últimos minutos de conclusiones, pero bueno, aprovechando que estamos reivindicando un Internet 2.0, un Internet colaborativo, yo creo que vamos a hacer el panel de discusiones entre todos, en lugar de que al final solo sea la PDI la que como portavoz
resuma los puntos principales de esta jornada tan completa. Entonces os pediría a cada uno, como se suele decir en los medios, Clara, un titular o una última reflexión de 1 minuto para entre todos hacer este panel de conclusiones. Si os parece, empiezo por Estefan, que como coordinador de esta campaña del copyright seguro que tiene la conclusión que como PDLI queremos dejar muy clara. Sí, yo tendría quizá 2 ideas al respecto, ¿no? O bueno, una sola idea en realidad. O 2 ideas, vaya. Lo primero, que esto va de un tema que es copyright, que no puede sonar muy lejano, y de una cosa que se llama directiva europea, que hay que transponerla y no sé qué, no suena muy lejano, pero es realmente importante. Entonces, esto es una cosa muy importante. Y la segunda cuestión, aparte de esa importancia, en el sentido que puede vulnerar derechos fundamentales, que puede afectar nuestra vida, la segunda importancia es que te puede pasar a ti. O sea, es que te puede pasar a ti. Tú puedes tener problemas en tu profesión, en tu vida privada, en tu activismo, en tu expresión artística. Con lo cual, es una cosa importante y te puede pasar a ti. Así que yo solo os pediría que os informéis, informaros de lo que está pasando y actuad en consecuencia si lo consideráis oportuno. Yo creo que esta directiva tiene muchas más aristas de las que creemos a priori y que efectivamente hay que informarse y probablemente también hay que difundir, porque esto te afecta a ti, pero también le afecta al que tienes al lado. Pues yo en particular con el artículo 13 creo que es un artículo que no resuelve nada de los problemas que han sido citados como la premisa de este artículo 13, la transmisión del valor a los que crean contenido, pero creo que al revés va a transformar la cara de Internet y yo creo personalmente que va a atentar a muchas libertades, o sea, de difusión del contenido. Las plataformas a día de hoy se tienen que quedar neutras, no son jueces, proporcionar herramientas y un medio de difusión brutal a nivel mundial. Y esto que tiene un valor, y eso es el valor que las plataformas aportan a la sociedad. Luego la sociedad elegirá lo que quieren hacer de sus plataformas. Y eso sigue siendo vuestra decisión como ciudadanos. Bueno, yo solo quería decir que el artículo 13, al contrario de lo que pueden muchos pensar, no es el inicio de la batalla por el copyright, sino que no es más que un episodio más de una batalla muy larga y que lleva décadas e incluso siglos desde que empezaron los nuevos avances tecnológicos a aparecer, y con nuevos avances tecnológicos me refiero a los que en aquel momento lo eran, como en su día lo fue la imprenta, como en su momento fueron las pianolas que permitían reproducir música, como después lo fue la televisión, la radio y el cine, y que todos fueron vistos como si fuera el mayor enemigo a batir por la industria de los contenidos. El artículo 13 es un episodio más dentro de esa batalla, pero es un episodio importante porque lo que pretende y lo que puede conseguir es, como he dicho antes, convertir Internet en otra televisión y, por lo tanto, convertir Internet en un medio unidireccional con una serie de personas que decidirían qué es lo que tenemos que ver, cómo tenemos que informarnos, qué tenemos que escuchar y conseguir un efecto homogeneizador de los contenidos, que es justo lo que Internet vino a romper y que ahora podemos perder. Yo intentaré ser muy breve porque quiero leer una cita de Orwell. Sobre mí solamente voy a decir una cosa. Yo ya soy una persona mayor. La mayor parte de ustedes, de los que están aquí, han crecido ya en un mundo donde existía Internet. Con lo cual, el mundo donde cambiábamos libros entre amigos, intercambiábamos cintas de magnetófono y cosas de estas, ustedes no lo han vivido. No se crean lo que dicen las entidades de gestión de derechos de autor. No se lo crean. Aquel mundo era mucho peor que el que actualmente tenemos, a pesar de las fake news y a pesar de los múltiples problemas que genera Internet. Defendamos el mundo que hemos conquistado entre todos. ¿Por qué si no les puede pasar lo que advertía George Orwell en 1984? Se puede reducir nuestro pensamiento si se reduce Internet. Internet ya es una mente colectiva. Si la empezamos a recortar, le hacemos una lobotomía. Y lo que nos decía Orwell en los principios de neolengua es que la palabra libre aún existía en neolengua, pero solo se podía utilizar en afirmaciones como este perro está libre de piojos o este prado está libre de malas hierbas. La finalidad de la neolengua no era aumentar, sino disminuir el área del pensamiento.
objetivo que podía conseguirse reduciendo el número de palabras al mínimo indispensable. Muchas gracias. Bueno, por parte de la PDLI, poco más que añadir ya en estas jornadas. Agradecer a los departamentos de Derecho de la Información y Sociología Aplicada su contribución, a las profesoras Beatriz, Isabela Serrano, Manu Sánchez de Diego, Luis García Tojar, su empeño en que esta jornada salga adelante. También a la sección de comunicación del Colegio de Abogados de Madrid, que también participa en la difusión de esta jornada. Y como plataforma que integramos a gente, colectivos muy diversos, pues poner en evidencia el gran orgullo de tener a juristas tan expertos y tan conocedores y tan peleones en la defensa de los derechos digitales como David y Carlos, activistas como Estefan y amigos como Maldita.es, que siempre nos acompañan. Y también agradecer el esfuerzo a Greg por haber venido directo de un viaje a esta plataforma. Y gracias a vosotros por estar aquí, por dedicar parte de vuestro tiempo de un mes de diciembre de exámenes a preocuparos por estas cuestiones de derechos fundamentales que nos afectan a todos y sobre todo a vosotros como futuros profesionales del periodismo. Y os esperamos en la página web donde esperamos juntar un activismo colectivo y distribuido en contra de estas nuevas normas, que ahora es el copyright. Pasado mañana van a ser las directivas de servicios audiovisuales y de contenidos terroristas, supuestamente terroristas en Internet, y cualquier otra norma que suponga un control privado y sin intervención judicial de los contenidos, sean digitales o sean analógicos. Gracias a todos.